Muy buenas tardes. Bueno, el título corresponde a lo que al inicio de un libro que acaba de salir y que les recomiendo a ustedes. Se titula España, un reino caído. En él se afirma que España tiene más pobres que Centroamérica. Centroamérica son países muy pobres, pero pequeños. En España hay aproximadamente unos 24 millones de pobres, y en estos países centroamericanos pues viven como 22. Si todos fueran pobres ahí, pues estaríamos todavía por encima de ellos. Es decir, España, desde luego, es el país que más se ha empobrecido de Europa, mejor dicho, el único país que se ha empobrecido de Europa, y estamos como estamos. La razón fundamental de este empobrecimiento brutal que está ocultando el gobierno y los medios a su servicio, y que el PP, que es una auténtica oposición, y perdonen ustedes la expresión, pero es la única que lo define bien, ¿eh? Tenemos una oposición de mierda, que es incapaz de plantear los problemas de España y de denunciar los problemas de España en condiciones, ¿eh? Y resulta, por ejemplo, que esto me parece ya una canallada por parte del Partido Popular imperdonable. ¿Saben ustedes que el PP en Santander han decidido quitarle la medalla de oro de la ciudad a Luis Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA? Pero ¿cómo osáis? ¿Eh? Pero lo pregunto de otra manera. Osan porque son unos canallas, unos miserables y unos hijos de Satanás. La pregunta no es esa, de todas maneras. La pregunta es cómo hay gente que pueda votar al PP, a este PP. ¿eh? No digo a otros PPs posibles, como podría ser el de Isabel Díaz Ayuso, pero ¿cómo pueden ustedes votar, señoras y señores, a unos canallas que le quitan la medalla de la ciudad de Santander, en este caso, a Luis Carrero Blanco, que fue asesinado por la banda terrorista ETA? No tiene nombre, no tiene por dónde cogerse. Pero bueno, sigamos con el tema del empobrecimiento, que corresponde, como he dicho antes, a un libro que acaba de publicarse y que les recomiendo, que se titula España, un reino caído. Lo pueden ustedes encontrar en Google, en Amazon, sin ningún problema, si es que no lo tienen en su librería habitual. Se explica este empobrecimiento. Primero, lo que ya les he dicho siempre: España es el único país de Occidente que se ha empobrecido después de la pandemia. Es decir, no hemos salido de ella. Las razones fundamentales que llevan a esto son básicamente dos. Bueno, básicamente una, que estamos gobernados por una banda de forajidos y criminales, apoyados por terroristas y por golpistas, a los cuales hay que pagar una cantidad enorme de dinero para mantener, para que el criminal Sánchez y su banda se mantenga en el poder. ¿De qué manera lo han hecho esta gente? ¿De qué manera están pagando a los terroristas de ETA, a los golpistas catalanes? Los criminales golpistas fue la denominación del Tribunal Supremo, aunque luego se bajaron los pantalones o se levantaron las sayas, según lo quieran ustedes ver, o las dos cosas. Los denominaba criminales golpistas. Bueno, pues estos tíos se están llevando un dinero impresionante. En el caso concreto del País Vasco, donde los productos fabricados en el País Vasco
los IVAs de los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco no se ingresan en el Tesoro, sino que se ingresan en las distintas comunidades autónomas, en las distintas provincias vascas, se ingresan allí y luego no se devuelven. O sea que no es solo el cupo vasco, es que si ustedes compran productos fabricados en el País Vasco o en Navarra, el impuesto, ese impuesto va directamente dirigido a las comunidades forales, a las haciendas forales. Es decir, si está fabricado en Bilbao, pues a la hacienda en Vizcaya, pues a la hacienda foral de Vizcaya, si en Álava, a la hacienda foral de Álava, etc. Y ese dinero no se devuelve. Y nos roban al año, porque eso es un robo total y absoluto, de 14.000 millones de euros. Ahora, el miserable de Illa, que fue el segundo ministro de Sanidad del mundo más desastroso después del de Perú, en la gestión de la pandemia, el segundo del mundo, que manda narices. Eso tiene su mérito, no es fácil ser el segundo empezando por la cola. Bueno, pues ahora le podían haber hecho papa también, pero bueno, le han hecho presidente de la Generalitat por obra y gracia del criminal Sánchez. Y ese tío lo que ha pedido es exactamente lo mismo que el País Vasco, es decir, una hacienda catalana propia. Y el otro día, incluso, que estuvo el rey allí jugando a los marcianitos en una exposición de esta que hubo de videojuegos, y fue allí a jugar a los marcianitos, este imbécil, porque vaya rey que tenemos. Estaba allí precisamente con ella, jugando a los marcianitos, y ya le dijo que, bueno, que necesitaban rápidamente tener una hacienda propia. Bien, si le dieran una hacienda propia a Cataluña, eso nos costaría al año a los españoles no 14.000 millones como el País Vasco, sino que nos costaría más de 30.000 millones al año de robo directo por parte de Cataluña. Y esto es lo que está pidiendo a todos los días y a todas horas, está pidiendo este canalla, que fue el peor ministro de Sanidad del mundo, el segundo peor, después de el de Perú. Bien, esta es una amenaza que se cierne. Pues claro, que estemos discutiendo ahora si gastamos 10.000 millones en armamento o no, y no estemos discutiendo si vamos a permitir que Cataluña nos robe 30.000 millones, y eso ya está pactado, pues es que verdaderamente esto es para salir a la calle, pero no a cualquier calle, salir a Moncloa, acercar Moncloa, cortar la carretera de la Nacional 1, y bueno, no es la Nacional 1, es la Nacional 6, la carretera de La Coruña, y hacer que vengan todas las televisiones y todos los periódicos europeos a tomar nota de la manifestación. Es decir, que tendríamos que manifestarse. Hay una manifestación convocada para, yo creo que es este mes, no me acuerdo el día, el próximo día se lo diré, aunque ya estamos, a lo mejor ha tenido lugar esta manifestación, tal vez sea este fin de semana en Madrid, precisamente por este tipo de cosas. Pero también, y erróneamente, la vuelven a convocar en la zona de Cibeles y de Cibeles Colón, lo cual es absurdo porque tenían que convocarla en Moncloa, que es donde se ocultan, donde se atrincheran el criminal Sánchez y su banda de forajidos. ¿Cuáles han sido los elementos fundamentales del empobrecimiento de España, tal como se define
en España un reino caído, de empobrecimiento de España. Han sido dos, básicamente. El primero ha sido que, al contrario que el resto de los países de Occidente, no se han deflactado el impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, como a consecuencia de la pandemia se produjo un repunte notable de la inflación, en todos los países de Occidente lo que hicieron es, a la hora de pagar el impuesto sobre la renta, descontar la inflación. Eso se llama deflactar, descontar la inflación. Es decir, que si uno, el sueldo, el salario, por ejemplo, le subió un 10% y la inflación fue del 8%, cuentan nada más, o sea, le quitan ese 8% y cuentan nada más el salario real, lo que ha subido el salario real, que sería un 2%. Bien, aquí eso no lo han hecho. No tengo ni que decirles que eso ha supuesto un robo al pueblo español, sobre todo a la clase media y la clase trabajadora, de decenas de miles de millones. Porque esta gente roba de una manera tremenda. Luego hablamos de ellos, de que son unos corruptos, como por ejemplo la mujer de Sánchez. Pero claro, el dinero que se ha podido llevar la mujer de Sánchez es que es el chocolate del loro comparado con lo que nos están robando directamente estos tíos para pagar a los terroristas de ETA y a los criminales golpistas catalanes y vascos, por ejemplo, y para mantener los 13.000 chiringuitos que tienen de izquierdas, donde hay decenas de miles de vagos y maleantes o vagas y maleantas, que no le dan un palo al agua y que cobran de media más de 44.000 euros al año. Porque dentro del empleo público, la gente que obtiene el empleo público a base de unas oposiciones serias y que les cuesta la piel y se dejan las cejas estudiándolas, es la mitad de lo que cobran los empleados públicos que entran a dedo. Eso no se olviden ustedes. Lo digo a aquellos empleados públicos que se han dejado la piel para poder sacar unas oposiciones limpias, y que cobran la mitad de lo que cobran los que han entrado a dedo por la cara, simplemente por ser socialistas, por ser terroristas o por ser criminales golpistas. Bien, entonces esto entenderán ustedes que al no deflactar el IRPF, nos han robado, están robando, no nos han robado y nos están robando, nos siguen robando, porque la cifra que ustedes van a tener que confesar, iba a decir en el mes de junio, pero yo creo que ya se puede pagar, o dentro de nada se podrá empezar a pagar el impuesto de la renta de las personas físicas, que es en el mes de mayo-junio. Bueno, tendrán que poner lo que han ganado y no les van a descontar nada, o no pueden descontar ustedes nada de la inflación, con lo cual les van a meter un palo tremendo, o no les van a devolver los que le tendrían a aquellos que se les salga a devolver, porque ya se lo han quitado. Porque sepan ustedes, yo creo que lo saben todos, pero yo se lo repito para que lo tengan en cuenta, que en el caso concreto de la mayoría, aquellos trabajadores que cobran por una nómina, cada mes les descuentan una cantidad de IRPF. Y luego, en el mes de junio, se hace la suma de lo que les han robado durante todo el año anterior, en este caso será durante el año 2024, y se calcula lo que tendrían que pagar de IRPF. En muchos casos, como lo que les roban al mes es una cantidad muy alta, sale a devolver, pero es porque ya se lo han robado a ustedes en la nómina de cada mes. Bien, entonces esta es la primera causa de empobrecimiento. Y la segunda
son los salarios. Los salarios en España son realmente tercermundistas. Y bueno, para que una persona, fíjense ustedes, ya sea titulado superior, o sea, ya sea ingeniero, ya sea abogado, ya sea, para que gane 2.000 euros al mes, pues ya es poner una pica en Flandes, porque la mayor parte de la gente que consigue empleo, aunque tenga carreras superiores, no cobra más allá de 2.000 euros al año, que eso es la mitad de la media que se cobra en el resto de países de la Unión Europea. Por eso, y eso es la única ventaja que tiene, los inmigrantes que entran por la alfombra roja que les pone el criminal de Sánchez para que entren en España, en cuanto pueden cruzan los Pirineos y se van al norte. Y eso es lo único bueno que tienen, que están aquí unos cuantos meses hasta que se dan cuenta de que esto es muy pobre y unos a otros se cuentan la historia y dice, hombre, vente a Alemania, Paco. No, vente a Alemania, Mohamed. Lo de vente a Alemania, Paco, era cuando los españoles inmigrábamos a Alemania en los años 60. Ahora no, ahora es vente a Alemania, Mohamed. Y Mohamed se va a Alemania, lógicamente, porque cobra más, o a Holanda, o a Suecia, etcétera, donde cobra más que en España. Eso es lo único bueno que tiene bueno, el empobrecimiento de España, que los musulmanes se la aspiran en cuanto pueden, porque por otro lado también los franceses son una panda de gilipollas y gracias a Dios no vigilan las fronteras como Dios manda. Es decir, los pasos fronterizos no están bien vigilados y además están todos los Pirineos que se cruzan con bastante facilidad. Por lo tanto, los mohameds se la aspiran en cuanto pueden por precisamente el hecho de que España sea un reino caído y esté empobrecido. Y estas son las dos razones, no haber tenido en cuenta la inflación y los bajísimos salarios que se están pagando. Miren ustedes, en Estados Unidos, Elon Musk tuvo el encargo, ha tenido el encargo y lo tiene todavía, porque todavía no se ha ido, aunque ha dicho ya que a partir de mayo va a dedicarse fundamentalmente a sus empresas y ya no se va a dedicar a lo que se ha dedicado, que es a echar a todos los funcionarios que no le daban un palo al agua. Ha echado a cientos de miles. En España, para que tengan ustedes una idea, mi antiguo alumno Montoro, que fue ministro de Hacienda, se le escapó en un momento dado de su mandato que de los 3,5 millones de empleados públicos que hay en España, probablemente más, pero bueno, digamos, tomemos la cifra oficial para no complicarnos la vida, que fue la que tomó Montoro, dijo que 2 millones habían entrado a dedo y que no pegaban un palo al agua. Es decir, que tenemos 2 millones que cobran aproximadamente 40.000 euros al año. Estamos hablando de 80.000 millones de euros al año que tiramos por la fregadera pagando a una banda de vagos y maleantes del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de Podemos, de los terroristas vascos, del PNV, bueno, y de los separatistas catalanes, digo, de los separatistas catalanes. Todos esos que han entrado de 10 en fondo, que no le dan un palo al agua, que se han creado específicamente puestos ridículos para ellos, bueno, nos suponen un robo de 80.000 millones al año. Esto nos lleva a la otra cara de la moneda,
que es no ya el empobrecimiento actual, sino el empobrecimiento de nuestros hijos y nietos, que es mucho peor. Me estoy refiriendo a que para mantener todo este gigantesco tinglao, estos canallas nos están endeudando brutalmente. La media desde que gobierna Sánchez ha sido de 73.000 millones de euros al año de endeudamiento. Manda narices, manda narices. Por eso, y esto ya se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir, cuando esta canalla, esta chusma criminal que nos gobierna de forajidos, forajidos, como saben ustedes, es el nombre que dan, se traduce al inglés por outlaw, es decir, fuera de la ley. Forajido significa fuera de la ley. Y estos tíos, hasta los niños de primaria saben perfectamente que viven fuera de la ley. La ley se la pasan por el forro, la Constitución se la pasan por el forro. Bueno, teniendo en cuenta que el rey también se la pasa, pues no es nada de extrañar que esta banda criminal se pase la Constitución y la ley por el forro. Porque además, si en algún caso son condenados, como ha pasado, porque ha sido el caso muy escandaloso, como el robo masivo en Andalucía, los condenan y luego después los indultan. Y aquí paz y después gloria. Y se ha terminado. Y el PP encantado, porque a ellos les indultan también. Y dentro del robo, los del PP no tienen que aprender nada del Partido Socialista, porque ellos lo saben hacer perfectamente bien, e incluso mejor, porque son más listos o más hábiles en eso, y han robado a manos llenas cuando han podido o cuando pueden ahora mismo, porque siguen pudiendo. Por ejemplo, en Andalucía, que van a ganar las elecciones, porque claro, a quien tienen enfrente es a la ministra de Hacienda, que es igual que la dueña de un puesto de sandías en una carretera de salida, en cualquier carretera andaluza a la salida de una ciudad. Y a esta vendedora de sandías es la que la van a oponer. Pero la persona del PP, bueno, es un golfo de muchísimo cuidado. Primero, ha mantenido a todos y cada uno de los mangantes del Partido Socialista, que han estado robando durante 40 años, y los ha mantenido a todos, y ha colocado decenas de miles más, y se ha subido el sueldo a un nivel impresionante. Es probablemente el presidente de comunidad autónoma que más dinero gana. Y ganará las elecciones, porque claro, allí no se atreven, no sé por qué, no se atreven a votar a otros partidos como vos, que no harían lo mismo y que por lo menos servirían de contrapeso a este tema. Por lo tanto, claro, el gasto que tenemos con esta gentuza de este endeudamiento supone la ruina, no solo nuestra, sino la ruina de nuestros hijos y de nuestros nietos y bisnietos durante los próximos 100 años. Fíjense, y termino con esto, que ya se lo he dicho, pero se lo quiero repetir una vez más. Cuando esta canalla dice que España crece más que nadie, por ejemplo, el año pasado un 3,2%, eso significa que el PIB creció 52.000 millones de euros. Y dice, crecemos más que nadie. Y los del PP se lo tragan y no dicen nada, lo cual es increíble. Por eso digo que son una auténtica oposición de mierda, la que tenemos, el PP. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el año pasado, efectivamente, crecimos el 3,2%. Si hacemos como que nos creemos las cifras del INE, que son más falsas que un euro de madera, pero vamos a darlas por buenas. 52.000 millones. Pero lo que no dicen estos canallas, y tampoco le dice la oposición, es que nos endeudamos en 72.000. Es decir, que el año pasado nos empobrecimos sumando lo que creció el PIB y restando lo que nos endeudamos, nos empobrecimos en 20.000 millones de euros. De aquí que España sea un reino caído, y de aquí que en España haya más pobres que
Centroamérica, como empecé esta intervención de hoy y que viene en este libro que se titula España, un reino caído.